Shalom, shalom, con el gusto de saludarles, deseando se encuentren muy bien, amados hermanos, Ahuamish Pajá. Tengo el gusto nuevamente de poder volver a estar con ustedes por cuestiones personales. Estuve distante, ya no se había subido material al canal. Agradezco a todos aquellos los cuales todavía estuvieron participando dentro del canal. Esperemos primeramente el creador podamos hacer que nuevamente nos impulsemos nuevamente en poder traer material y poder principalmente estar unidos a distancia, poder tener esa comunión dentro del chat en el canal, y también muchos de ustedes los cuales tienen contacto conmigo al móvil. Estamos siempre con el gusto para atenderles y nos permite el creador, pues, en este inicio también tener un inicio con Sefer Devarim. Es una recopilación de la Torá, Sefer Devarim, el cual se conoce como las palabras de Moshe, se conoce como Mishnah Torah, es decir, la repetición de la Torah, e incluso Sefer Devarim, capítulo 1, versículo 1, inicia de esta manera. Esta porción recorre del capítulo 1, Sefer Devarim, versículo 1, al capítulo 3, versículo 22, que expresa de esta manera: el led Adevarim, Asher Diber Moshe el Kol a Israel, Ver y Arden. Esto es una pausa en el versículo, porque lo esencial de esto es que estas son las palabras de Moshe que les habló Kol a Israel, a todo Israel. ¿En dónde? En Bear Yarden, en el río, del otro lado del Yarden, antes de cruzar. Les trae estas palabras y les empieza a citar algunos lugares de que ellos recorrieron, en dónde estuvieron, de dónde a dónde recorrieron y demás. Y Moshe trae estas palabras nuevamente, toda la porción de Sefer Torah que tenemos, nos viene a recopilar todo desde Shemot, desde Vaikra, desde Bamidbar, parte de lo que tuvimos en Bereshit, que son los cinco libros que forman la Torah, el Humash. Esto viene a recopilarse ahora en Devarim. Ahora vamos a tomar una enseñanza breve pero muy importante respecto a todo este tema. Hay diversas opiniones respecto a por qué Moshe les recalcó los errores, por decir de esta manera, de una manera no directa, sino haciendo un énfasis en todos los lugares que fueron recorriendo para que ellos recordaran todas sus faltas. Otros dicen que hay un error en ello, que porque si así fuera posteriormente no les hubiera recalcado los errores, pero otros dicen que no, que sí es así, pero resulta que le expresó de esa manera para los que pecaron menos, y que los que pecaron más sí se los dijo directamente. Infinidad de opiniones. Lo cierto es que Moshe empieza a recordar con un propósito, no meramente enfrentar sus errores, sino aprender de ellos. Incluso muchas veces de una manera más eficaz se puede llevar las situaciones no como un fracaso, tal vez no como un error que fuera un poco menos que un fracaso, sino verlos de una manera que son la manera no indicada de llevar efecto a las situaciones, en causar las cosas que nos trae la vida, sino que se hacen de una manera no correcta. Eso lo podríamos cambiar a errores, transgresiones y demás. Lo hicimos de una manera no correcta, lo vamos a hacer de una manera correcta. Y ahora entonces vamos, pero trae algo muy importante. En el capítulo 1, ya avanzando, ya más adelante, por ahí del 34, si no mal recuerdo, ahorita les voy a dar lectura. Si es el versículo 34 del capítulo 1, expresa de esta manera: escuchó el Eterno el sonido de sus palabras. Dice otra versión, la voz de sus palabras. Esta versión dice el sonido de sus palabras, y se enfureció y juró diciendo, dice el versículo 35, si tan solo viene un hombre del pueblo de esta generación mala a la tierra buena, yo juré no dar a sus padres
la cual juró dar a sus padres, pero que no iban a entrar a la tierra salvo Caleb, salvo Yehoshua, excepto toda esa generación, incluyendo a Moshe Rabbeinu. Ahora, así yo el énfasis en que esta versión dice sonido y otras versiones dicen voz. Si vemos la traducción sería correcta como voz, tiene call, y vemos que ¿por qué tiene que haber una redundancia? Tan sencillo o tan simple expresara. Y escuchó el Eterno sus palabras y se enfureció y juró diciendo. Si bien, entonces, ¿por qué nos dice escuchó su voz o dice otra versión la voz de sus palabras? Vamos a comprender esto y para comprender esto vamos a traer un ejemplo en el libro de Job. En el libro de Job, en el capítulo 32, en el versículo 18 y como referencia también en el libro de Job, capítulo 33, capítulo 33, versículo 8 y capítulo 34, versículo 16 del libro de Job o Job, como lo han traducido, trae en estos tres versículos el modismo de voz y palabras. Y nos vamos a puntualizar en el 32:18. El 32:18 expresa de esta manera. Estoy lleno de palabras y me apremia el espíritu de mi vientre. Estoy lleno de palabras y apremia el espíritu de mi vientre. Quiere decir, o vamos a ver otro versículo que les expresaba hace un momento, 33:8. Solamente que has dicho a mis oídos una voz de palabras que he oído. Vamos al 34:16. Voz, palabra, solamente, pues a fin de cuentas es que escuchó unas palabras, pero la voz de mis palabras. Vamos adelante al 34:16 y expresa de esta manera. Si atiendes y oyes esto, presta oído a la voz de mis palabras. Regresemos entonces al 32:18, que expresa de esta manera en el hebreo. El hebreo expresa Ki maleti milin etzitagni rua bigni. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ¿con quién está hablando aquí Job? Job está hablando, o más bien, ¿quién le está hablando a Job? Recordemos que en el libro de Job hay un intercambio de pensamientos y correcciones hacia Job. Llegan tres amigos ya adultos, ya unos Saken Jajamín, unos ancianos sabios, y entre ellos un cuarto, uno llamado Eliú, uno joven. Está escuchando todo el discurso, está viendo cómo ellos recriminan a Job, a su amigo, lejos de consolarle, porque dice al principio de los capítulos primeros que vinieron a consolarle, pero posteriormente encontramos una sarta de reproches hacia Job, y no obstante, cuando ya Job les da cosas muy certeras, ya no hayan palabras, y Eliú se molesta demasiado y sale a expresar todo aquello, lo cual, como dice así en el versículo 18, porque estoy lleno de palabras, me apremia el espíritu de mi vientre, de mi interior. Es decir, que podría ser ki, porque maletí, estoy lleno, estoy en una plenitud, milín de palabra, pero nos trae la palabra etzikani, que podría ser restringir, presionar, desesperarse, estar molesto. Es decir,
estar molesto, y luego dice Rúa, que podría ser mi fuerza, mi interior, mi espíritu, Binik, que sería mi cuerpo, mi vientre y mi interior. Entonces podríamos traducir esto: porque estoy en una plenitud, lleno, maletí, porque estoy en una plenitud, milín, con palabras, es decir, tengo plenitud de palabra para expresarla, pero le dice etzikanit, pero estoy molesto. Mi espíritu está molesto, bigni, mi vientre, mi interior, desde mi interior estoy molesto. Es decir, le dice, escucha mis palabras, tengo bastante que decir. Incluso si continuamos el relato, expresa ya el versículo 19, he aquí, mi vientre es como un odre de vino nuevo, que no se abre, pues también los odres nuevos se desquebrajan. Hablaré, y habla ya versículo 20, habrá desahogado para mí, abriré mis labios y tomaré la palabra. Ahora no habrá preferencia para ninguno, ni daré títulos y demás, expresa. No hablaré con lisonjas. Es decir, él expresa que con todo, Eliú recriminando a Job, teniendo o no teniendo razón, pero Eliú le deja muy claro algo: que él tiene abundancia de palabras, que en su espíritu está en un completo enojo, pero con todo y ello dice, escucha mis palabras, la voz de mis palabras, como hace un momento expresaba, que le dimos lectura en el versículo 34 de la Perashá Ashabua, de la Perashá de Barí. Expresa así, capítulo 1, versículo 34, que ya di lectura hace un momento: escuchó el Eterno la voz de sus palabras y se enfureció y juró diciendo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos entonces a armar el rompecabezas, por decir de esta manera. Eliú le da a comprender a Job que con todo y que él estaba muy molesto, él iba a traer sus palabras con precisión, no iba a utilizar lisonjas, ni tampoco iba a tomar de ese enojo. Es decir, escucha la voz de mis palabras, comprende que con todo y que estoy enojado te voy a hablar cosas precisas, incluso la voz, el tono. Muchas veces cambia bastante entre decirle a una persona, cierra la puerta, o cierra la puerta. Todo eso cambia, la voz de las palabras. Por eso dice el pasuk de esta manera: escuchó el Eterno la voz de sus palabras. Quiere decir, ¿por qué dice y se enfureció y juró? Que no el Creador, bendito su nombre, expresó misericordia para con el pueblo, fue compasivo, clemente. ¿Por qué aquí actúa de esta manera? Porque está percibiendo la intención de las palabras del pueblo de Israel. Es muy preciso comprender lo que hablamos, es muy preciso saber cómo expresamos. La palabra áspera hace subir el furor, la palabra dócil apacigua la ira, pero vamos, no solamente fue que hubiesen hablado de una manera golpeada contra el Creador, contra su Elohim, contra aquel que los había guiado por el desierto, sino en un sentido de la intención y lo que había en las palabras del pueblo. No disminuyeron en nada en ofender directamente. ¿Cuándo es este tema que le está hablando? Cuando fueron aquellos Meraglín, cuando fueron los espías y traen un mal reporte, y entonces, ¿qué dice el pueblo? Nos ha traído el Creador a esta tierra para que muramos porque nos odia. Empiezan a hablar. Entonces el Eterno escuchó la voz de sus palabras, la intención del pueblo hacia con él. Él que había sido compasivo y misericordioso, y por eso dice juró en su ira, esta generación no va a entrar. Es decir, no fue solamente la rebeldía, sino la manera en que se rebelaron contra el Creador, bendito su nombre. La manera en cuanto ellos no tuvieron el bien de respetar a su Elohim, de tener una reverencia plena hacia su Elohim, sabiendo, como expresa el primer mandamiento, Anoji Adonai Eloheja, yo soy el Eterno tu Elohim. Él ponía
toda la reglamentaria para el pueblo de Israel. Israel no alineó bien sus palabras, no alineó bien su espíritu como lo hace Eliú en este capítulo 32 del libro de Job, diciendo Ki maleti milin et zikani rua bitni, porque estoy lleno, estoy en una plenitud de palabra, pero estoy para restringir, para presionar, estoy molesto, le dice, de mi rúa mi interior está, pero después empieza a expresar, como diciendo en otra manera, voy a dejar a un lado mi enojo y te voy a hablar las palabras que tengo que hablar. Pero aquí el pueblo no es que hubiera dejado al lado, tenía que dejar al lado su enojo, sino que habló lo que estaba sintiendo en su interior. ¿Y qué estaba sintiendo? Una plena desconfianza en su Elohim. No, sino que nos odian, no que si aquello, no que si esto más. Y le oyó el Eterno su voz, la voz de sus palabras. Es decir, el Eterno analizó sus palabras, quiso comprender lo que estaba diciendo el pueblo y se encendió su ira, juró en su enojo que no entraría esa generación. No es conveniente que esta generación entre. Yo juré esta tierra a sus padres y voy a cumplir mi palabra, pero esta generación no es conveniente. Que seamos una generación, que seamos convenientes para entrar, que estemos preparados para poder entrar a esa tierra, que nuestras palabras sean verdaderamente acorde a nuestra voz, que verdaderamente nuestra voz lleve la intención juntamente con las palabras agradable y perfecta delante del Creador. Shalea Shaul lo expresa en la carta a los Colosillín, que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Mira nada más lo que nos trae en una derasha, en la correspondencia a los Colosillín, dice que vuestra palabra sea sazonada con sal. Podríamos relacionarlo con esto y que tenemos que saber lo que hablamos. Pero ¿cómo vamos a sazonar? ¿Qué será? ¿Qué tendremos? Tendremos que cocinar desde adentro lo que hablamos, meditarlo, razonarlo, no hablar espontáneamente, sino que razonar todas las palabras las cuales expresamos para que en ninguna manera, Hasbe Shalom, en ninguna manera lleguemos a desagradar a nuestro Elohim, que seamos la generación adecuada para entrar a la tierra prometida. Que el Eterno esté con ustedes y su alma esté con él, que le tengan un excelente Shabbat. Shabbat Shalom. Shalom Ubrajot.